Hola amigos. Estados Unidos nunca ha tenido intención de llevar los tanques Abrams a Ucrania, simplemente fue una trampa para involucrar a Alemania y a toda Europa. A Estados Unidos esta guerra solo le interesa como un campo de tiro real para probar sus armas modernas, y de paso, si todo le sale a pedir de boca, sembrar la semilla de la discordia en la estructura de la Unión Europea para que termine de destruir toda Europa, ya que tiene para ello la herramienta perfecta. Tiene a casi toda la clase política comunitaria y gobiernos títeres agarrados por los atributos. Eso ya lo saben en Europa hasta los neonatos. ¿Pero alguien cree que eso les importa? Mientras no les echemos a patadas, ellos aguantarán porque saben que podrán apañar una buena dote con la que llenar sus sarcófagos, y afrontar su gran viaje en los palcos VIP de sus búnkers a prueba de escándalos y demás armas nucleares. Desde el principio, Estados Unidos no iba a transferir sus tanques Abrams a Ucrania. Así lo cuenta el canal de televisión alemán N Televisión. Según la publicación, la transferencia de tanques alemanes al régimen de Kiev es solo una concesión de Alemania a la Casa Blanca. Una publicación en el sitio web del canal de televisión alemán afirma que el canciller Scholz ocultó su opinión sobre el suministro de tanques de batalla Leopard a Ucrania durante mucho tiempo. Solo cuando Estados Unidos también prometió tanques Abrams, dio su consentimiento. Sin embargo, ahora Washington se retracta de sus propias palabras, explicando que las declaraciones relevantes se hicieron solo para influir en Alemania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, nunca planeó la transferencia de tanques, argumentando que los leopardos alemanes supuestamente serían más útiles en el campo de batalla que los Abrams estadounidenses. Y accedió a esto solo por la presión de Alemania, según dijo el asesor de seguridad de Biden, Jake Sullivan, en una entrevista con medios estadounidenses. Además, dijo que si Estados Unidos decide transferir los tanques, entonces estarán listos no antes de un año, ya que en este caso el gobierno de Estados Unidos encargaría Abrams para Ucrania a las empresas de defensa. Es decir, los harían nuevos, no los retraerían de las propias existencias militares. Por lo tanto, pasará bastante tiempo antes de que quizás aparezcan tanques en Ucrania. Pero aún así, ¿qué creemos que los europeos van a llevar a Ucrania? Nada, basura desechable que ya no estaban en servicio, y que como dijo un militar español experto en tanques, en España los estaban utilizando en las maniobras para hacer de blanco de otros tanques y armas antitanques, les habrán hecho un maquillaje de chapa y pintura y parar el frente. Los tanques occidentales supondrán otro bluff para Kiev, que seguirá poniendo la carne de cañón que la OTAN no puede poner. En Ucrania ya han comenzado a aparecer artículos críticos en los medios ucranianos, con respecto a las perspectivas de suministro de tanques de los países de la OTAN. Según los expertos ucranianos, creían que se convertirían en el arma milagrosa que romperá la espalda del ejército de Putin, y permitirá que Ucrania devuelva Crimea y Donbass. En principio estaban convencidos de ello. En plena subida del suflé, el suministro del famoso M1 Abrams fue anunciado públicamente por las autoridades estadounidenses. Después el mejor tanque, el Leopard 2, prometieron proporcionarlos a Alemania, los Países Bajos, Dinamarca, España, Finlandia, Portugal, y Noruega. También se suponía que el poderoso y pesado Challenger iría a Ucrania desde las costas de Fog y Albion. Sin embargo, en cuanto empezaron a aparecer los detalles, y se mostró la cruda realidad de la falsedad de las sociedades de la OTAN, la situación cambió casi radicalmente. En primer lugar, resultó que varios estados europeos que prometieron proporcionarle a Ucrania Leopard 2, simplemente no tienen tantos tanques. Por ejemplo, las autoridades holandesas ya han anunciado que no podrán enviar sus equipos al frente. Dinamarca hizo una declaración similar. España decepciona hasta lo insospechable, en lugar de 3 docenas de tanques, Madrid se volvió generoso con solo 6 Leopard 2 a 4. Además, la ministra Margarita Roble dijo que parte de los tanques de las tropas españolas no se utilizan, porque no se reparan desde 1990, pero es que incluso los términos del envío de estas máquinas, la ministra no lo especificó.
el aliado más cercano de Ucrania en Europa, Polonia, está listo para enviar solo 14 Leopardos. Gran Bretaña prometió la misma cantidad de Challengers. Se desconocen los tiempos de entrega reales en ambos casos. La posición de los Estados Unidos, ni se conoce, está en fuga. El 25 de enero el presidente Biden anunció la entrega de 31 tanques M1 Abrams. Sin embargo, más tarde resultó que se trataba solo de una estratagema diplomática, diseñada para alentar a Alemania a enviar sus vehículos blindados a Ucrania. Pero, ¿qué hay de Alemania? Era ella quien se suponía que asumiría las principales responsabilidades de equipar al ejército ucraniano con nuevos tanques Leopard 2. La promesa de Alemania, de hecho, parecía impresionante. El jefe del gobierno alemán, Stefan de Weistreit, anunció que su país enviaría 102 Leopardos a los arsenales del ejército ucraniano, y todo parecía muy sólido. Sin embargo, luego de que las autoridades alemanas aclararan la información, los expertos militares ucranianos se echaron las manos a la cabeza. El caso es que de los 102 tanques mencionados, solo 14 vehículos son Leopard 2, mientras que el resto son Leopard 1, producidos en Alemania en la segunda mitad de los años 60, y la primera mitad de los años 80 del siglo XX. Es decir, estas máquinas tienen de 40 a 60 años. El que puedan ser mejores que los tanques rusos modernos es absolutamente incomprensible. En otras palabras, la montaña occidental una vez más dio a luz a un ratón. En lugar de los 300 tanques nuevos prometidos, no llegarán a Ucrania más de 50 Leopard 2. Tampoco sabrá nadie ni cuándo ni en qué condiciones estarán en el frente, con la escala actual de hostilidades. Esto es una gota en el océano. Luego está la parte de cómo se desempeñarán los tanques occidentales en el teatro de operaciones de Ucrania, sin una base de reparación occidental ubicada en la línea del frente, sin el apoyo aéreo de la OTAN, y con tanqueros entrenados bajo un programa acelerado. Todo esto es un puro bluff de la Unión Europea, que los nazis ucranianos han creído a pies juntillas, aunque tampoco les importará mucho, solamente pensando en lo que se les quedará entre las uñas, a los promotores de esta guerra. Mientras sacrifican en la pira toda una generación de trabajadores ucranianos, porque los hijos de los de las uñas sucias estarán estudiando en las mejores universidades de Occidente. Solo hay que recordar cómo Alemania terminó creyendo en el arma milagrosa sobre la cual Paul Joseph Goebbels les habló a los alemanes a cada segundo del día. Y terminó con la derrota de la Wehrmacht y los tanques soviéticos en Berlín. Esta vez no creo que Putin termine en Berlín, más que nada porque ni le interesa, pero alguna nación colindante con Rusia tendrá que estar preocupada. Pero el resto de Europa también tenemos muchos motivos para estar igualmente preocupados, porque como a Estados Unidos se le vaya la mano en Ucrania y se descontrole, es más que seguro que toda Europa quedará como un solar radiactivo. Y entre las noticias de ayer sobre las armas químicas, y las que llegan hoy del frente, que hablan de que Rusia está siendo atacada en la región de Bryansk por comandos infiltrados y por drones, puede ser el indicativo de que a Estados Unidos ya se le ha ido la mano. Bajo mi punto de vista, la cruda realidad es que las sociedades de la OTAN están quebradas, se mantienen con la respiración asistida por la maquinaria de los compradores de sus deudas públicas, que ya son insostenibles a todas luces, y que además se ve incrementada cada día por culpa del déficit presupuestario, que se puede cifrar normalmente entre el 3 y el 5% del PIB. Ese es el que nos cuentan, porque el real es mucho mayor, ya que hay que sumarle el déficit por dejación de asistencia social a la población que se puede estimar en un mínimo de otro 5%, contribuyéndose a la mayor estafa piramidal y legalizada jamás concebida. Observad el mecanismo de la estafa. Las naciones neoliberales producen el déficit presupuestario perdonando a los ricos el pago de impuestos, con el dinero extra que los ricos y corporaciones ganan al no pagar impuestos. Compran deuda pública de los estados, con rentabilidad asegurada, y así se crea un bucle eterno. Hasta que las tiendas de campaña en las aceras de las ciudades, ya se hacen insoportables. Y es entonces, cuando cogen su dinero y corren a sus paraísos fiscales a ponerlo a buen recaudo, dejando al Estado no ya del bienestar ficticio, sino, de Estado gestor de un campín vergonzoso de personas desesperadas.
Las sociedades capitalistas de la OTAN están podridas por dentro, y en descomposición social, donde las empresas son las dueñas de las naciones, y, ay, del que las molesten. Porque tal como ha hecho en España la Corporación Ferrovial, te pega un corte de mangas y se va a los paraísos fiscales implementados legalmente en la Unión Europea, para al final desembarcar en el paraíso del capitalismo, Estados Unidos, que es donde terminarán todas las corporaciones importantes de la Unión Europea. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.